Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que estoy seguro va a tocar sus corazones tanto como el nuestro. Imaginen dos personas que comparten un vínculo tan fuerte, tan especial, que el mundo entero se detiene cuando están juntas. Bueno, hoy vamos a hablar de precisamente eso. El título lo dice todo: emotivo reencuentro, Serkan y Özge juntos de nuevo tras la separación. Sí, lo han oído bien. Después de un tiempo de separación, dos almas que parecían destinadas a estar juntas han vuelto a encontrarse, y la emoción es palpable. Si eres fan de estas historias que nos recuerdan que el amor verdadero tiene una forma de encontrar su camino de regreso, entonces quédate conmigo porque te voy a contar todos los detalles de este conmovedor reencuentro. Y antes de sumergirnos en esta historia fascinante, no olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Este reencuentro entre Serkan y Özge no es solo una noticia más, es un testimonio de la fuerza de los lazos que unen a las personas. Para quienes quizás no estén familiarizados, Serkan y Özge, aunque sus nombres nos evoquen a personajes de ficción, representan en esta historia a personas reales cuyas vidas se entrelazaron de una manera profunda. Su historia, marcada por una separación que sin duda debió ser dolorosa para ambos, ahora nos regala un capítulo de esperanza y reafirmación de ese sentimiento que los unió. Lo que hace este reencuentro tan especial es precisamente la anticipación que genera, la incertidumbre de cómo sería volver a verse después de un tiempo, y la alegría inmensa de descubrir que esa chispa, esa conexión, lejos de haberse apagado, quizás se ha avivado aún más. Es como si el universo, en su sabiduría, hubiera orquestado este momento para demostrar que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez, sin importar los desvíos del camino. Las circunstancias que llevaron a su separación son, como suele suceder en la vida, complejas. No siempre son finales claros y rotundos, sino a veces caminos que se bifurcan por necesidad, por malentendidos o simplemente porque la vida nos pone a prueba. Quizás fueron las exigencias de carreras profesionales que los llevaron a diferentes ciudades, presiones externas que distanciaron sus espíritus, o simplemente momentos de juventud donde las prioridades cambiaron temporalmente. Lo importante aquí es que a pesar de esos desvíos, el camino de regreso se ha abierto. Podemos imaginar la mezcla de nerviosismo y expectación que debieron sentir al pensar en este momento. ¿Cómo reaccionaría el otro? ¿Seguiría latiendo ese corazón al mismo ritmo al verse de nuevo? Las redes sociales, las fuentes cercanas y los sutiles indicios que a veces dejan quienes están viviendo estas emociones, nos han ido dando pistas de que algo especial estaba en el aire. Y hoy podemos confirmar que ese algo especial se ha materializado, no como un rumor fugaz, sino como una realidad palpable que ilumina a todos a su alrededor. Las primeras señales de este posible reencuentro comenzaron a notarse hace unas semanas. Pequeños comentarios, likes mutuos en publicaciones que antes parecían olvidadas, o quizás alguna aparición fortuita en los mismos círculos sociales, como si el destino los estuviera orquestando sutilmente. Estos pequeños gestos, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, fueron captados por sus seguidores más fieles, esos que observan cada detalle y creen en la magia de su conexión. Pero fue un evento reciente, una fotografía que capturó a Serkan y Özge juntos, riendo, en un ambiente relajado y familiar, lo que encendió todas las alarmas y desató la euforia entre sus seguidores. No era solo una coincidencia, era una imagen que hablaba por sí sola. La forma en que se miraban, la complicidad que emanaba de esa instantánea, era la prueba irrefutable de que algo había cambiado. La separación, que antes parecía un punto final, ahora se perfila como un punto y seguido, o quizás, un glorioso punto de exclamación que celebra la reconciliación. La fotografía, que rápidamente se viralizó, se convirtió en el símbolo de la esperanza para muchos, una imagen que quedará grabada en la memoria de quienes aman las historias de amor que desafían el tiempo y la distancia. Este reencuentro, más allá de la expectación mediática, tiene un valor intrínseco. Nos recuerda que las segundas oportunidades existen, que los sentimientos profundos pueden superar obstáculos y que a veces el tiempo separado solo sirve para valorar más lo que se tuvo. Podemos imaginar la conversación que debieron tener al principio. Quizás empezaron con un simple hola, tímido y cargado de emociones contenidas, pero las palabras seguramente fluyeron con facilidad, desenterrando recuerdos compartidos, aclarando viejos malentendidos que pudieron haber surgido en el pasado y redescubriendo esa conexión única que los hizo especiales desde el principio.
La empatía, el respeto mutuo y el cariño genuino que se perciben en este nuevo capítulo de su historia son dignos de admiración. No se trata de un regreso impulsivo, sino de una reconexión consciente, donde ambos han crecido y aprendido de sus experiencias, y ahora llegan a este momento con una mayor comprensión y aprecio por el otro. Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar. Los comentarios en redes sociales se han llenado de mensajes de alegría, de felicitaciones, y de aquellos que siempre creyeron en la fuerza de su amor, quienes han esperado pacientemente este momento. Sabía que volverían, me muero de felicidad, son la pareja perfecta, son solo algunas de las frases que se repiten, reflejando la emoción colectiva que ha generado esta noticia. Y es que en un mundo a menudo lleno de desilusiones y relaciones efímeras, ver a dos personas que se quieren reconectar después de un tiempo de distancia es un bálsamo para el alma. Es una historia que nos inspira a creer en la perdurabilidad del amor, en la resiliencia de los corazones y en la capacidad de las personas para crecer y cambiar, y aún así, encontrar de nuevo el camino de vuelta hacia aquello que verdaderamente importa. Es un faro de esperanza en tiempos donde a veces se siente que el amor es frágil. Este no es un final, sino un nuevo comienzo. La forma en que Serkan y Özge han gestionado este reencuentro con una mezcla de prudencia y felicidad desbordante, demuestra la madurez y el respeto que se tienen el uno por el otro. Han optado por no hacer un espectáculo de su intimidad, permitiendo que su conexión se desarrolle de manera orgánica y natural, pero la felicidad que irradian es contagiosa, y se filtra a través de cada imagen y cada gesto. Y eso es lo que nosotros, como espectadores y admiradores de su historia, debemos valorar, la autenticidad de sus sentimientos y la belleza de su reconciliación. Es un recordatorio de que a veces, las cosas que están destinadas a ser, simplemente lo están, y el tiempo y la distancia solo sirven para fortalecer esos lazos, para reafirmar lo que verdaderamente importa. Es una lección sobre la paciencia, la fe y la fuerza del amor incondicional. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando en los detalles, en cómo fue exactamente este reencuentro. Si bien no tenemos todos los detalles íntimos, lo que sí podemos afirmar es la alegría y la emoción que se desprenden de las imágenes y las pocas informaciones que han trascendido. La clave está en la energía positiva que transmiten, esa chispa que solo aparece cuando dos personas están verdaderamente felices de estar juntas. Verlos juntos de nuevo es como ver que una pieza que faltaba en un rompecabezas ha vuelto a su lugar, completando una imagen que parecía incompleta. Esa sensación de plenitud, de que algo correcto y maravilloso ha sucedido, es lo que hace que esta historia sea tan especial y conmovedora. Es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Los matices de este reencuentro son lo que lo hacen tan cautivador. No es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de una conexión renovada y fortalecida. Podemos especular sobre las conversaciones profundas, las risas compartidas que alivian años de distancia, y las miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Es posible que hayan redescubierto aspectos del otro que habían olvidado, o que hayan visto la madurez y el crecimiento que ambos han experimentado en su tiempo separados. Quizás han aprendido a valorar aún más las pequeñas cosas, esas que antes daban por sentadas. La forma en que sus caminos se han cruzado de nuevo sugiere que hay un propósito mayor detrás de su unión, una historia que aún no ha terminado de escribirse. La narrativa de Serkan y Özge se ha convertido en un ejemplo para muchos que atraviesan situaciones similares. Nos enseñan que la separación no siempre es el final, sino a menudo un interludio necesario para la reflexión y el crecimiento personal. Nos muestran que el amor tiene la capacidad de sanar, de perdonar y de resurgir con una fuerza renovada. Su historia es un faro de esperanza, recordándonos que no debemos perder la fe en las segundas oportunidades y que a veces, las personas que nos hicieron felices en el pasado pueden volver a hacerlo, quizás incluso de una manera más profunda y significativa. En resumen, hemos sido testigos de un reencuentro que ha llenado de alegría a muchísimas personas. Serkan y Özge, después de un tiempo de separación, han vuelto a unirse, demostrando la fuerza de su conexión y la posibilidad de segundas oportunidades en el amor. Las sutiles señales iniciales culminaron en una confirmación visual que desató la euforia de sus seguidores, quienes celebran este nuevo capítulo de su historia. Este emotivo reencuentro nos recuerda la importancia de los lazos profundos, la capacidad de superar obstáculos y la belleza de redescubrir el amor. Es un testimonio de que para algunas almas, el tiempo y la distancia son solo pruebas que fortalecen un vínculo preexistente. Y a ustedes, mis queridos espectadores,
Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir la emoción de esta noticia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este reencuentro que nos llena de esperanza y nos recuerda la belleza del amor duradero. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les inspira esta historia? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Han vivido algo similar? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, que nos tocan el alma y nos llenan de optimismo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta maravillosa noticia, y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido que amamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les va a encantar. Hasta pronto.